Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a la presentación de la colección de cuadernos de jurisprudencia del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un honor para mí que me acompañen en esta mesa el ministro presidente Arturo Saldívar y el doctor Diego López de la Universidad de los Andes, quienes no necesitan introducción. Muchas gracias, ministro y doctor, por acompañarnos en este día que es tan especial para mí en lo personal y también para el Centro de Estudios Constitucionales. Bueno, les quiero platicar qué son estos cuadernos que se presentan hoy, pero en general también les quiero contar del proyecto de construcción de líneas jurisprudenciales. Y para esto me permito hacer unas breves notas sobre el precedente en México. ¿Qué significa que todas las personas son iguales? Que tenemos derecho a la libertad de expresión, a la educación. ¿Qué es eso del interés superior del niño? ¿Qué nos dicen los derechos que están en la Constitución? Pues mucho y nada. Es hasta que un caso llega a los jueces que los derechos van tomando forma, van como moldeándose, definiendo sus contornos y condiciones de aplicación. Pero lo que nos dice una sentencia, una resolución, es solo un capítulo dentro de una serie más entretenida y compleja. Y contar esa historia, exponer de forma completa la vasta y compleja doctrina de la Suprema Corte, se ha convertido en la tarea emblema del centro. Nosotros queremos presentar las decisiones de la Corte a la ciudadanía, a los operadores jurídicos, a la academia, de una forma simple y ordenada que permita primero a los justiciables conocer de qué se tratan estos criterios, pero también hacer una reflexión profunda sobre los mismos, que no se queden en análisis de sentencias en lo individual o en las tesis de jurisprudencia o tesis aisladas. A través de este proyecto queremos sistematizar los precedentes de la Corte, de modo que podamos saber cuál es el contenido y condiciones de aplicación de los derechos. Creemos que esta labor es fundamental para contar con un derecho transparente, accesible y cercano a la gente. Dar a conocer el trabajo de la Corte va a permitir a las personas conocer sus derechos, al juez comprender los alcances de estos y a la autoridad atenerse a sus límites. Nosotros creemos que socializar de esta manera los criterios de la Corte permitirá al ciudadano conocer sus derechos y permitirá, por ende, que pueda acceder a la justicia. Construir con claridad las líneas jurisprudenciales permitirá hacer visibles a los jueces y acercar la justicia y los derechos a las personas. En una época en que las instituciones de la democracia constitucional son cuestionadas en todo el mundo, esta tarea es más importante que nunca. Por eso la construcción de líneas jurisprudenciales es la tarea emblema del centro. ¿Y en qué consiste o ha consistido esta labor? Bueno, en el SEC, como decimos nosotros al Centro de Estudios Constitucionales, hemos tratado de ubicar y sistematizar y analizar todas las sentencias en tres temas o en tres series. Derechos humanos, derecho y familia y temas selectos como derecho de daños. ¿Por qué estos temas? Porque, primero, lo que decían, queremos que el justiciable conozca sus derechos, sus alcances. ¿Y por qué familia? Porque creemos que el derecho a familia ha sido reconfigurado prácticamente en su totalidad por la Suprema Corte. También algunos otros temas selectos de derecho, como derecho de daños, porque es ahí donde la Corte está dando un giro a la justicia que deseamos sea comprendido y aplicado por los jueces. En esta sistematización de precedentes que ahora les presentamos, utilizamos la metodología del doctor Diego López, a quien me atrevo a decir que es nuestro padrino intelectual. Y aprovecho para agradecerle enormemente toda su generosidad. Desde luego, el sistema presente mexicano presenta complejidades propias, por lo que tuvimos que adaptar esta metodología para generar este resultado que esperamos sea útil para la comunidad jurídica y para todos en general. Muy brevemente, ¿en qué consiste esta metodología? Primero, creo que es importante aclarar que en este ejercicio se tiene como base a las sentencias completas de la Corte y no a las tesis aisladas o de jurisprudencia. Creemos que la única forma de conocer los márgenes de aplicación de los derechos es identificando los hechos que dieron lugar a esa solución, seleccionando debidamente qué fue lo que se le preguntó a la Corte, qué fue lo que decidió la Corte y bajo qué razones. Las tesis solo nos dan un flachazo de la riqueza de las sentencias.
Acercarnos a los hechos, de hecho, es algo ya que pretende el nuevo acuerdo de la Corte, en el que se señala una nueva manera de redactar las tesis, y a eso también apunta la propuesta de reforma judicial que se ha presentado por esta presidencia. Una vez que nosotros decidimos que lo que se va a analizar son las sentencias, pues había que determinar cómo ubicar o cómo depurar ese universo de sentencias. Lo que hicimos en el centro fue identificar palabras clave y meterlas a los buscadores internos de la Corte, ¿no? Por ejemplo, tratándose de derechos de la diversidad sexual, identificamos una palabra recurrente como uniones homosexuales. De ahí pues nos fue dando como un número muy grande de sentencias y ahí fuimos depurando, ¿no? Cuáles sentencias sí eran útiles, sí se hacían cargo del derecho en cuestión y cuáles no, cuáles más bien se referían a otra cosa. Y también sacamos del análisis pues los desechamientos que no constituyen propiamente un pronunciamiento de la Corte. Posteriormente, una vez que identificamos este universo de sentencias, pues las analizamos una por una, presentando los hechos relevantes, pero de una forma clara, que fuera entendible por cualquiera, ¿no? Analizamos y sistematizamos los argumentos que conforman la ratio decidendi o lo que realmente resolvió la Corte de forma ordenada. Expusimos los principales argumentos que fundamentan estas decisiones y señalamos, y yo creo que esto es también algo muy importante, las relaciones que hay entre las sentencias, para dar cuenta, sí, pues de cómo están conectadas, cómo ha ido evolucionando los criterios, ¿no? Lo que tratamos es contar esto que les decía, la serie completa, no solo un episodio en lo individual. Finalmente, también hacemos una referencia a las tesis que derivaron de estos casos. Y bueno, como resultado de este trabajo, que sí ha sido enorme, me da mucho gusto presentar en esta ocasión 5 cuadernos. El cuaderno de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes. En este cuaderno, pues, se aborda la jurisprudencia de la Corte al interpretar la Convención sobre los aspectos civiles de sustracción internacional de menores, con el objetivo, pues, de que se conozcan los principios y derechos que rigen este procedimiento. También dentro de la serie de Derecho y Familia, se encuentra el cuaderno de compensación económica. En este cuaderno, pues, se analiza la institución y cómo ha evolucionado esta figura, los principios y derechos que la rigen, así la forma en que se determina su monto y cómo están distribuidas las cargas probatorias. Es decir, todo lo que ha dicho la Corte en este tema. Ya en la serie sobre derechos humanos, encontramos el cuaderno de derechos de la diversidad sexual. En este cuaderno se sistematizan, analizan, ordenan las decisiones de la Suprema Corte que han contribuido de forma determinante a la incorporación normativa de otras realidades que no se apegan al paradigma tradicional de las uniones, la sexualidad y la identidad de género. Dentro también de la serie de derechos humanos, el cuaderno de libertad de expresión y periodismo se hace cargo de aquellos criterios de la Corte donde se ha relacionado este derecho a la libertad de expresión con el ejercicio del periodismo. Entonces, en este cuaderno se dan cuenta de todas estas sentencias que han procurado proteger al periodista en diferentes contextos. Finalmente, se presenta el día de hoy el cuaderno Contenido y alcance del derecho humano a un medio ambiente sano. Aquí se pretende pues también ordenar que sí es bastante abundante la jurisprudencia de la Corte sobre medio ambiente y la interpretación que ha dado la Corte a principios como el principio precautorio, el indubio pro natura, el principio de no regresión, el interés legítimo en el amparo ambiental, en fin, todos estos principios que han modificado absolutamente el acceso a la justicia en el derecho humano al medio ambiente. Pero esto es como el inicio, ¿no? Esto es nuestro primer resultado. Lo que esperamos en este año es publicar 20 títulos más. En algunos temas había que empezar, decidimos estos, pero este año pretendemos publicar 20 más, 10 en septiembre y 10 más en noviembre, los cuales integrarán estas 3 series que he señalado: derechos humanos, derecho y familia y temas selectos de derecho.
Quiero decir, bueno, que estos cuadernos, estos 5 cuadernos, ya están disponibles en la página del Centro de Estudios Constitucionales. Ya los pueden descargar desde ahora. La idea es que también se publican de forma impresa en cuanto la contingencia no lo permita, pero sí hay un valor agregado en la versión electrónica, que es que, además de que los pueden descargar ya, es que están hipervinculadas las sentencias, es decir, ustedes pueden seleccionar la sentencia a la que se refiere el análisis y los va a llevar directamente a la versión pública y completa que se encuentra en la página web de la Suprema Corte. Y bueno, ¿qué representan estos cuadernos? Yo creo que reflejan la ardua labor que ha realizado esta Suprema Corte, sobre todo en los últimos 10 años en materia de derechos. Recuerdo que hace 15, 20 años, no sé, el ministro presidente escribía sobre la necesidad de que la Corte atendiera los casos de derechos humanos, que resolviera estos casos. Y ahora, después de que el ministro presidente estuvo en la primera sala, entrándole a esos casos difíciles, dictando sentencias hito, es posible decir que ahora ya tenemos una nutrida doctrina jurisprudencial. Ahora lo que toca es fortalecerla y, claro, criticarla, para que siempre sea en beneficio el justiciable y siempre sea para mejor. Pero para ello primero es necesario, imprescindible, que sea conocida y que sea accesible a todos y todas. Agradezco de verdad, ministro presidente, ahora en su rol de presidente, que haya confiado y apoyado este proyecto. Agradezco a Fabiana Estrada todas las gestiones que hizo para que esto saliera a la luz. A Otilio Esteban Hernández por habernos diseñado el programa de captura, que también esperamos pronto sea un instrumento público para todos. A Ricardo Sepúlveda por gestionar la publicación de los cuadernos. A nuestra editora Grisel Robles, quien trabaja muchísimo y lo hace de manera espléndida. Alejandra Martínez por convencernos de entrarle a este proyecto y quien junto con Sofía Treviño han estado al frente. A todos los investigadores del SEC que no han parado un solo día, aún en contingencia, para hacer esto posible. A Comunicación Social de la Suprema Corte y a todo el talentoso equipo de la Suprema Corte. De verdad, me da un enorme orgullo trabajar con todos y todas ustedes. Y bueno, antes de que me emocione más, le doy la palabra a nuestro padrino de lujo, el doctor Diego López. Doctor. Gracias, Ana María. Quiero saludar al ministro presidente, te quiero saludar a ti, a todo el equipo del SEC, queridos colegas que han trabajado tan arduamente en este proyecto. Para mí realmente es un honor estar en una ocasión tan especial y tan festiva, no solamente para ustedes, sino en general para la lexicografía y para la informática jurídica latinoamericana. Las profesiones del derecho son todas muy variadas, ¿no? El derecho genera muchas vocaciones y profesiones particulares, pero hay una muy técnica, muy especial, muy escondida, poco conocida, que tiene que ver con el ordenamiento y sistematización de la información. En parte eso lo hacen doctrinantes, profesores, pero también lo hacen contemporáneamente los servicios de relatoría y lexicografía que son tan fundamentales en las cortes contemporáneas, también en los aparatos legislativos. Porque el derecho ciertamente sale en unos textos y en un lenguaje, pero que por su prolijidad, por su cantidad, son de difícil conocimiento, llamémoslo en una foto directa. Entonces se necesitan distintos esfuerzos de elaboración lexicográfica, especialmente en derechos tan copiosos como el jurisprudencial. Cuando uno tiene jurisprudencias tan copiosas como la de la Suprema Corte de la Nación Mexicana o de la Corte Constitucional Colombiana o de la Corte Argentina, bueno, en toda la región, esas sentencias, si no tienen estos tratamientos lexicográficos e informáticos, quedan perdidas en el ruido informático en el que vivimos, ¿no?
Simplemente estamos bombardeados por información. Tener demasiada información de pronto es tener ninguna, y por lo tanto la calidad de las formas como se ordena, se sistematiza y se presenta esa información puede ser tan crucial para la función misional de las Cortes como la misma expedición de las sentencias. Y yo creo que con este ejercicio, Ana María y señor ministro presidente, pues la Corte Mexicana se pone en el liderazgo en la región. Nosotros en toda la región tenemos servicios de relatoría, pero yo creo que esos servicios de relatoría han seguido unos caminos un poco desencaminados, si me permiten la paradoja, porque se han quedado en la construcción de unos tesaurus sumamente complejos y desordenados, hasta el punto que en algunos países, que no mencionaré concretamente, casi que hay una entrada o lexema o una entrada al tesauro individual para cada sentencia. En la misma sala penal de la Corte Suprema Colombiana, la jurisprudencia penal está bajo 3.000 y pico de entradas o de rubros, de descriptores. Y cuando uno tiene simplemente esos léxicos o esos tesauros tan abiertos, tan desordenados, pues el tesauro no es una herramienta útil que intermedia y que le facilita a los usuarios externos, sobre todo, señor ministro, la recopilación de la información. Entonces, no solamente las relatorías tienen una función fundamental respecto de los usuarios internos, que son los propios ministros y sus asistentes que están en el día a día fallando casos y respetando y tratando de respetar los precedentes, existan o no formalmente, porque yo creo que existe simplemente una máxima de racionalidad que nos obliga a no ser incoherentes en los fallos que adoptamos, sino también esa labor fundamental, querida Ana María, de tratar con cariño y con respeto a los usuarios externos, dándoles la información que necesita adecuadamente. Las relatorías en América Latina creo que hacen un buen trabajo de recopilar los fallos, certifican que son los fallos oficiales, y las más avanzadas en la región hacen unos buenos trabajos de titulación, o como en una palabra más técnica que utilizan los lexicógrafos, de indización. Eso se ha venido haciendo y yo creo que una buena muestra de eso es el esfuerzo que ha hecho el sistema mexicano y la Suprema Corte Mexicana con sus tesis de jurisprudencia y sus tesis aisladas. Sin embargo, yo creo que este es un paso posterior en el que se termina dando un producto de mucho más valor y un producto mucho más sofisticado. Ya no solamente son unas cuantas tesis metidas detrás de unos descriptores con unos restrictores en un tesauro que en todo caso es inmenso para el caso mexicano, sino que en realidad es la construcción de la historia y de la narrativa que en unos temas concretos ha hecho la Suprema Corte. Además, si a ustedes les parece que 5 cuadernos es poco, pues déjenme decirles que no, y mucho menos 25 como nos tienen prometidos para final de año. Tener 25 cuadernos de temas cruciales y neurálgicos como los que mencionó Ana María es tener unos mapas ya muy, muy claritos de unas áreas cruciales de la jurisprudencia mexicana que permitirán a los usuarios externos litigar y conocerlos con mayor confianza y, permítanmelo decirlos, le darán una saliencia y una relevancia en todo el área latinoamericana a esa misma jurisprudencia mexicana, a la que también podremos acceder con más facilidad y con mucha menos costos de aprendizaje y de conocimiento los que no vivimos ni ejercitamos el derecho allá. Simplemente voy a hacer una comparación. Yo de los 5 cuadernos que salen en esta ocasión pude leer con atención 3 y los otros 2 los hojeé. Eso me da suficientes luces para saber un poco cómo está la metodología y qué beneficios tiene. Yo he venido siguiendo el derecho mexicano en temas que me son muy queridos como constitucionalista, por ejemplo, los derechos de la diversidad sexual, derechos y deberes de
personas y de parejas homosexuales. He tratado de seguir ese tema a través de las tesis de jurisprudencia, pero a través de las tesis de jurisprudencia solo alcancé a tener puntos individuales de entrada, conocer una sentencia aquí, quizás otra allá, un caleidoscopio interesante, pero disperso. Yo los quiero invitar a que se lean el cuaderno sobre diversidad sexual o el de compensación económica para que ustedes vean cómo en 80 páginas pueden tener un recuento muy autorizado, muy sucinto y muy claro de las narrativas jurisprudenciales que en esta materia se están dando en México. Los cuadernos tienen otros dos aportes. Los cuadernos arrancan con unos gráficos que yo no quiero dejar pasar la oportunidad de lo geniales que están. Son unos gráficos tremendamente sencillos que dividen el tema por áreas o sectores de la experiencia, por ejemplo, compensación económica, y luego en un segundo círculo concéntrico tienen las principales sentencias que se refieren a esos nichos de conflicto o esos nichos de litigio. Ya desde la presentación gráfica son tremendamente sucintos y claros. Y luego la presentación, como usted bien lo sabe, señor ministro presidente, la presentación de esos distintos escenarios de conflicto lo deja uno con un resumen muy satisfactorio del estado del arte, de las discusiones jurisprudenciales que se han dado en México en esos temas tan absolutamente cruciales. Y en este tema hay otro avance crucial desde el punto de vista lexicográfico. En toda la región hemos estado luchando por tratar de encontrar el justo medio entre las sentencias larguísimas, imposibles, donde quizás no esperamos que todo el mundo las lea, y unos resúmenes tan pequeños, casi las meras titulaciones, que sin embargo no nos dan el sabor completo de lo que está pasando en la jurisprudencia. Las fichas individuales que el SEC elaboró y puso en los cuadernos, creo que son exactamente esa especie de medio, de justo medio entre la sentencia y la ficha inexpresiva. Hacen un resumen muy sucinto, pero muy claro de los hechos. Luego traen una muy clara presentación de los problemas jurídicos. Luego, en tercer lugar, hacen casi una especie de primera formulación de las tesis, entendidas como las respuestas a esos problemas jurídicos. Y luego, en un cuarto momento, en las palabras mismas de la Corte, hacen una presentación algo más extensa, pero para nada kilométrica, de tal manera que uno en cuestión de unas 600 a 700 palabras queda con una idea muy clara de los contenidos de cada sentencia individual. Esto es un avance lexicográfico enorme, insisto, en la región, porque los servicios de lexicografía en la región o están muy pegados a sus funciones oficiales de certificación y publicación, llamémosla desnuda de las sentencias como salen de los despachos judiciales, o están muy perdidos, en mi opinión, en las elaboraciones de unos tesauros que tienen metástasis conceptuales y que han dejado de perder y que han dejado de tener utilidad. Vuelvo al caso colombiano, no es posible que haya un tesauro con 3.000 entradas donde simplemente uno no encuentra la información relevante en los mismos cajones, porque las titulaciones se han vuelto titulaciones individuales y no titulaciones de grupo. Entonces, a mí me parece que los cuadernos son un avance muy importante en la tecnificación y en la profesionalización de esa profesión jurídica que hablé hace un segundo, la profesión de los relatores y de los informáticos jurídicos,
que ustedes han reclamado un liderazgo en la región que me parece absolutamente fundamental y que solo a través del liderazgo de la relatoría recuperarán en parte el liderazgo sobre la doctrina sustantiva, porque este es un trabajo en equipo. No hay doctrina sustantiva si no es visible, y ella no es visible si simplemente a los investigadores nacionales e internacionales nos toca lidiar con herramientas oscuras de recuperación de las sentencias y a cada cual tener que leer 20 o 30 sentencias para enterarse del estado del arte. Eso no es posible. Esas labores en otras culturas jurídicas las hacen los profesores, los investigadores, los libros, la dogmática, pero es esencial que los servicios oficiales de relatoría de las Cortes pongan como la cuota inicial de ese trabajo. Y yo creo que la SEC ha hecho un avance técnico en esta presentación de las sentencias y por esa misma vía un avance extraordinario en la calidad de la relatoría de las sentencias mexicanas, que permitirá otra vez, creo yo, su visibilidad no solamente nacional, con las complejidades que tiene el arreglo federal en el que ustedes viven y que es parte, digamos, de la esencia de esta visibilidad jurisprudencial de la Suprema Corte de la Nación, pero también en el derecho comparado y regional, donde obviamente nosotros todos tenemos que mirar con suma atención la experiencia social, jurídica y política de los mexicanos y de las mexicanas. Entonces, Ana María decía quizás exageradamente que yo he sido padrino del proyecto. No lo creo. Yo creo que he sido como un acompañante en mi calidad de profesor que ha reflexionado sobre estos temas en distintas jurisdicciones, pero que la enjundia y el compromiso del SEC han sido tremendamente importantes. Creo que insisto, que han hecho unos avances lexicográficos de los cuales debemos tomar nota en toda la región. Yo me encargaré que las relatorías de cortes y de tribunales en Colombia vean estos proyectos, que me parece que son realmente de punta y que permitirán, junto con la nueva definición de tesis jurisprudencial, que todo el aparataje de la Suprema Corte lleve a que en realidad ustedes tengan los servicios de relatoría más robustos, más interesantes para las audiencias internas y externas en la región. Finalmente, pues, señor ministro presidente, yo quisiera, a nombre de colombianos y sé de muchos otros latinoamericanos que estamos interesados en este aspecto técnico de la publicación del derecho jurisprudencial, que con estos avances ustedes convocaran a un seminario internacional sobre este tema. Que rescatáramos la especificidad de esta profesión y de esta vocación jurídica, y que rescatáramos a la cantidad de tesauros y de descriptores y restrictores nacionales que creo yo que tienen serios problemas, como si estuvieran afectados por un masivo COVID-19, nuestros servicios de informática jurídica, que el ejemplo suyo nos sirviera para ponerles un respirador de emergencia y rescatarlos, no solamente en Centroamérica, sino en Suramérica. Y yo sí se lo pido, porque yo creo que el derecho y las vocaciones al lado del derecho son una ciencia, que hay avances científicos, técnicos y tecnológicos, y que ustedes le han pegado a unos avances realmente significativos que merecen ser replicados y multiplicados dentro de la propia Corte, en las entidades federativas de la Nación Mexicana y en el resto de la región. Así que enhorabuena, señor ministro presidente. Esto no es jurisprudencia, estos son quizás el servicio más crítico de información y relatoría de la jurisprudencia, porque la jurisprudencia desnuda simplemente ya no es ni visible ni fácilmente traspasable, ni siquiera a los usuarios internos, que se supone ellos mismos son expertos en la materia, pero que están desbordados de trabajo y de información, y que por lo tanto el ejemplo que ustedes nos han dado pues constituye un hito que seguiremos con mucha atención. Les agradezco la invitación a este evento tan especial para mí, y pues espero feliz
no solamente estos 5 excelentes cuadernos, sino los otros 20, y si siguen trabajando con esa dedicación, Ana María, realmente en muy poco tiempo ustedes pueden tener unos mapas y unas topografías muy precisas de grandes sectores de la jurisprudencia mexicana que serán de enorme ayuda para que los jueces sigan fallando la novela en cadena de la que habla Ronald Dworkin en Derecho como Literatura, y al mismo tiempo para que los usuarios externos, jueces, litigantes y finalmente la ciudadanía interesada le siga el paso a la configuración jurisprudencial de sus derechos. Mil gracias. Muchas gracias a usted, doctor. De verdad, sus palabras nos alientan de que vamos por el camino correcto, de que todo este esfuerzo no ha sido en vano. Ojalá que después la audiencia pues, pueda verlos y ya nos dirán, ¿no? Realmente ustedes si son útiles, si les sirven. Nosotros creemos que sí. Y pues ahora me da mucho gusto darle la palabra al ministro presidente Arturo Saldívar, que nos hace el honor también de hacer esta presentación de los cuadernos y del proyecto. Ministro. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero felicitar a Ana María Ibarra por el extraordinario trabajo que está haciendo al frente del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Trabajo extraordinario del cual estos cuadernos de jurisprudencia que hoy presentamos simplemente son una muestra de un trabajo monumental, de un trabajo enorme para tratar de modernizar y cambiar la óptica desde la cual en las instituciones de justicia se analiza y se estudia el derecho, en particular el derecho jurisprudencial. Ana María, con este trabajo que está haciendo, me llena de orgullo porque confirma que la apuesta en esta administración por las mujeres es la correcta. Ella es un ejemplo de cómo una de mis colaboradoras más cercanas durante todos estos años en la Corte, y en su caso incluso desde antes, es una apuesta correcta para romper techos de cristal y dar mayores oportunidades y enriquecernos con los talentos de las mujeres. Tengo la fortuna de que 3 de mis colaboradoras más cercanas y brillantes y leales son mujeres: Alejandra Espitalier, secretaria general de la Presidencia; Fabián Estrada, coordinadora general de asesores; y Ana María Ibarra. Las 3 me hacen sentir de verdad muy, muy orgulloso, y creo que son un ejemplo de lo que pueden hacer las mujeres cuando se les da la oportunidad. Cómo cuando se da la oportunidad compiten con ventaja frente a los hombres. Muchas, muchas felicidades, Ana María, por este extraordinario trabajo que vienes desarrollando, que no me sorprende porque te conozco ya de mucho tiempo. Quiero agradecer de verdad de manera muy especial al profesor Diego López su presencia en esta presentación, pero particularmente su apoyo al Centro de Estudios Constitucionales de la Corte Mexicana para este proyecto en particular y para algunos otros. Ana María ya me ha tenido al tanto. Sin usted esto no sería posible, no solo porque ha estado ahí junto con nosotros, apoyando, dando ideas, sino porque su metodología pues es la que ha iluminado el camino de estos cuadernos de jurisprudencia, que me parece, como ya han dicho ustedes, que no solamente serán de lectura obligada para todos los que quieran saber qué está haciendo la Corte mexicana, sino que vienen a ser un parteaguas de una etapa diferente en cómo nos acercamos a las sentencias, a la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte Mexicana. Decía el doctor Diego López que nos proponía un seminario internacional para analizar todo esto que se viene haciendo. Me parece una gran idea. Le voy a pedir a Ana María que lo platique con usted y veamos de qué forma se puede organizar esto. Quizás
si las cosas no lo permiten, tendrá que ser a través de sesiones remotas, pero me parece que el intercambio de ideas y de experiencias, sobre todo en la región, son de una enorme importancia. Ya han destacado tanto Ana María como el profesor Diego López la riqueza de estos cuadernos, lo novedoso que tienen, desde estos gráficos que a mí también me causaron, la verdad, mucho entusiasmo cuando los vi de manera muy clara, relacionan los temas con las leyes, con las sentencias. Este formato diferente de establecer los hechos del caso, el derecho al fin y al cabo tiene que ver con la realidad, no es algo aislado. ¿Cuál es el problema jurídico que había que resolver? ¿Cuál es el criterio que asume la Corte? Y después, ¿cómo se justifica este criterio? Más las relaciones entre precedentes y demás que ustedes ya han invocado aquí. Esto realmente va en la línea del nuevo acuerdo de la Corte en el cual tratamos de cambiar la forma como hemos venido haciendo la jurisprudencia por años, por décadas en la Suprema Corte Mexicana. Me parece que la forma como hemos concebido la jurisprudencia ha sido, por un lado, útil para encontrar ciertos criterios, pero me parece que ha tenido muchas desventajas para poder crear una doctrina constitucional de la Suprema Corte. Si nosotros analizamos el trabajo de la Corte durante la mayor parte del siglo XX, hasta 1995, que viene una reestructuración, una gran reforma judicial, podemos darnos cuenta que más del 90% de las tesis, no solo de la Corte, sino de todo el Poder Judicial mexicano, eran de amparo, eran relacionados al juicio de amparo. Y de ese 90 o 95%, prácticamente el 95% de ese 95% era improcedencia en el juicio de amparo. La jurisprudencia era dotar de razones y de herramientas a los jueces para no entrar a resolver los temas que se les planteaban por los justiciables. En 1995 se reforma el Poder Judicial, se constituye una nueva Corte, se constituye realmente un Tribunal Constitucional en México que tuvo muchas ventajas. Pero uno de los problemas en los primeros 15 años, que como bien dice Ana María, yo lo señalé antes de llegar a la Corte, publicamos entre otros un artículo, la doctora Ana Laura Magalón y yo, que le llamamos El Ciudadano Olvidado, que generó mucho malestar por algunos ministros de la Corte que en aquel momento la integraban, en donde dijimos que realmente la Corte se había olvidado de los derechos humanos, los había delegado a los tribunales colegiados de circuito, y la Corte había generado una justicia constitucional que privilegiaba la resolución de los conflictos entre órganos de poder frente a la decisión de derechos fundamentales. Y esto era cierto, y ahí están los criterios, las sentencias, etc. No fue sino hace aproximadamente 10 años en que esto empezó a cambiar y la Corte empezó a ocuparse de manera muy intensa y mayoritaria de temas de derechos humanos. En estos años, la mayoría de estos años, quien hizo el mayor trabajo en esto fue sin duda la primera sala de la Corte. No es sino hace relativamente poco que la segunda sala empezó también a tomar estos temas, y el Pleno, por su propia naturaleza de asuntos que realiza, me parece que la aportación en estos temas ha sido más tangencial. El grueso fuerte de los derechos, de la doctrina de los derechos de la Corte Mexicana hasta hoy se encuentran en la primera sala. Pero como bien se ha dicho aquí, es complicado viendo las tesis, no se tiene uno muchas veces la lectura completa. Uno de los problemas de cómo se hacían las tesis hasta ahora es que se desvinculaban por completo de los hechos. Se creaban realmente normas generales impersonales que se aplicaban después no solo a asuntos completamente diferentes a los que habían dado lugar a las tesis, sino incluso
contradictorios a los que dieron lugar a las tesis, porque la forma de redactarlas me parece que no era la más adecuada. A partir de, sobre todo de 2011, aunque empezó desde 2010, la Corte vino desarrollando una labor de construcción en materia de derechos humanos, de derechos fundamentales muy intensa. Todo el derecho penal, el debido proceso, el derecho de defensa, la presunción de inocencia, la protección consular, etc. El debido proceso, recuerden ustedes, cuando por primera vez se habló del debido proceso en México, fue un escándalo. Fue el caso Florence Cassé, y entonces se decía que el debido proceso era un tecnicismo, que eso solamente servía para que los culpables estuvieran fuera. En ese momento, afortunadamente, se soportaron las presiones que hubo y hoy el debido proceso es una realidad en México, en el lenguaje y en las decisiones de todos los tribunales. Como bien dijo Ana María, en materia familiar prácticamente se reconfiguró por completo el derecho familiar a través de las sentencias de la Corte. Se ha venido trabajando en la igualdad entre el hombre y la mujer, en la no discriminación a minorías de orientación sexual o de género, a personas con discapacidad, a pueblos y comunidades indígenas. Realmente el haz de derechos que ha tenido que analizar la Corte son sumamente amplios, siempre de manera progresiva. Y hoy creo que tenemos criterios que pueden ser comparables con cualquier otro criterio que se está dando en otros tribunales. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces no es fácil acceder a ellos por la forma como se venían elaborando las tesis. Estos cuadernos van a ser de una enorme utilidad, porque a partir de ellos se puede entender con sentido humano y social, metodológico, qué hace la Corte y por qué lo hace. Esta obra va a ser muy útil para los jueces, por supuesto, para los abogados postulantes, para los académicos, para el público en general, para otros especialistas de otras profesiones sociales que quieren saber cómo impacta en la vida política y social el derecho, y por supuesto, para dialogar con nuestros hermanos de la región, con los tribunales y las cortes, sobre todo de Latinoamérica, que podamos a partir de estos instrumentos acercar lo que nosotros estamos haciendo y poder dialogar, intercambiar puntos de vista que nos permitan a todos juntos avanzar para dar una mayor protección a los derechos humanos de todas las personas. Ojalá este ejercicio no solo sea ampliamente leído, sino también logre impactar en otras latitudes para partir, reitero, de ahí poder iniciar o continuar el diálogo que normalmente tenemos con otros tribunales y cortes de nuestra región. Creo que hoy la Corte mexicana en sus sentencias demuestra claramente no solo su independencia, que eso está por descartado, sino su compromiso con los derechos humanos de todas las personas. Ahí están las sentencias, ahí está este cuaderno donde nos explica el por qué y para qué de cada sentencia. Y podemos ver libertad de expresión, y podemos ver interés superior del niño, y derecho de familia, y derecho penal, y presunción de inocencia, y nos damos cuenta como si hay un antes y un después. Cómo estos temas no se tocaban, y cuando se tocaban, no se tocaban siempre para bien. Y hoy, hablar de derechos, el propio lenguaje de los derechos es una victoria cultural de quienes impulsamos estos temas en los tribunales desde hace tiempo. Hoy nadie se atreve a dictar una sentencia antiderecho porque aunque la dicta, trata de disfrazarla de una sentencia progresista. Y esto es una victoria cultural que no es menor. Al leer estos cuadernos, me quedé verdaderamente muy impresionado del trabajo que se está haciendo en el Centro de Estudios Constitucionales.
pero también me reflejó de manera muy clara todo lo que hemos avanzado en la Suprema Corte. Este caudal de riqueza jurisprudencial que se tiene en la Corte mexicana, me parece que es importante que se conozca por la gente, que se conozca por todo el mundo, para que se pueda valorar adecuadamente qué es lo que ha aportado la Corte mexicana y el Poder Judicial Federal mexicano a la democracia de nuestro país. Y por cierto que también en este ejercicio de modernidad en el que estamos envueltos en todo el Poder Judicial desde hace año y medio, ante la pandemia hemos lanzado ya la justicia digital. Hoy en el Poder Judicial Federal mexicano se pueden promover todos los juicios a través de una justicia digital. Con un teléfono celular, un dispositivo móvil, puede presentarse una demanda, presentarse un recurso, consultarse un expediente, hasta comparecer a una audiencia y a partir de hoy obtener incluso de manera no presencial la firma electrónica del Poder Judicial Federal, conocida como FIREL. El Poder Judicial en México sigue modernizándose, sigue adelante. Estamos comprometidos por una justicia cada vez más cercana a la gente, más eficaz, más rápida, con sensibilidad social y sensibilidad humana. El compromiso de la Corte mexicana, el compromiso de todas las instituciones de la Corte y del Poder Judicial en México está por avanzar en los derechos. Y parte del avance en los derechos es que los derechos se conozcan. La reforma constitucional de 2011 es muy alabada por buenas razones. Cuando surge, me consta porque lo comenté con los autores de la reforma, se pensó que era algo retórico. Nunca se tuvo la idea que esto iba a ser realidad, como cuando empezó a hacer esta reforma realidad en la vida de las personas, cuando la Corte la interpreta. Cuando la Corte establece que hay un bloque de constitucionalidad formado por los derechos humanos propiamente constitucionales y los derechos humanos de fuente internacional. Y cuando a partir de ahí empieza a desarrollar el principio pro persone y muchos otros principios establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Entonces, esta reforma se vuelve derecho real en la vida de la gente cuando se interpreta. Si la Corte mexicana hubiera tomado una interpretación distinta, la cual era posible, tan era posible que basta ver los debates que se dieron en su momento en el Pleno de la Corte, hoy no estaríamos hablando de este resultado en materia de derechos humanos. Hoy no estaríamos hablando de este desarrollo, de esta amplitud de protección que tienen las y los mexicanos con el haz de derechos constitucionales y los derechos humanos constitucionalizados de fuente internacional. Creo que el trabajo de la Corte ha sido un trabajo plausible, importante, diría yo incluso impresionante, y a veces se puede decir que está mal que uno hable bien de lo que se ha hecho, pero ahí están los resultados. Y en un país polarizado, en un mundo donde estamos en una descalificación de todo lo que se hace, cuando una institución ha hecho bien las cosas y se ha comprometido, creo que vale la pena que se diga y que se sepa. Estos cuadernos me parece que abren una nueva etapa en la difusión jurídica de la jurisprudencia mexicana, en el análisis y estudio de la jurisprudencia mexicana y en la forma de acercarnos al tema de los jueces y de los derechos. Felicidades nuevamente, Ana María, es un gran trabajo el que se ha hecho. Además que van a estar disponibles también en línea estos cuadernos de manera gratuita para cualquiera que los quiera consultar y después quien quiera tenerlos físicamente también se hará. Pero esta posibilidad de que no solo en México, en cualquier país puedan acceder a este material, me parece que es invaluable. Felicidades, Ana María, gracias por todo el trabajo que estás haciendo. Gracias de nuevo, doctor Diego López, por esta generosidad que tiene con nosotros. Su trabajo lo valoramos enormemente.
no estaríamos en este festejo, que en gran medida es un festejo, si no es por su apoyo desinteresado. Muchas gracias y espero que pronto nos podamos reunir personalmente. Gracias a todas y a todos por su atención. Muchas gracias, ministro presidente Arturo Saldívar. Su presencia aquí el día de hoy ha sido fundamental. Marca, como usted señala, un hito en una nueva forma de comunicar, de difundir lo que está haciendo la Corte. Muchas gracias a todos y todas. Esperamos que este esfuerzo de divulgación acerque el derecho a la gente. De verdad, acérquense a los cuadernos. Ya los pueden descargar desde ahora en la página del Centro de Estudios Constitucionales. Critíquenlos. Este es un primer esfuerzo que, por supuesto, es mejorable. Queremos que se conozca la jurisprudencia, que se aplique, que se reflexione sobre ella y que se construya un mejor derecho, mejores derechos. Muchas gracias y tengan muy buena tarde todos y todas ustedes. Muchas gracias, ministro, doctor. Muchas gracias por su presencia.